Ahora vamos a ver cómo podemos debuguear o depurar nuestro código aquí en VS Code. Y para esto voy a comentar lo que ya hicimos de la lista y el bucle for each. Lo voy a comentar y voy a volver a lo que trabajamos con el for para imitar un escenario que sucede bastante, sobre todo cuando comenzamos a trabajar con el for. Y aquí voy a poner esto de acá. ¿Ok? Solamente descomenté lo que es el arreglo de números, la asignación que hago aquí de sus valores y el for que simplemente muestra la información del arreglo. También voy a cerciorarme de que todo lo demás, las demás regiones, también estén comentadas porque no quiero tener otras variables. Ahorita que debuguemos van a ver por qué. Quiero enfocarme solamente en lo que tenemos en el for, que al principio en cadenas también voy a comentar. ¿Ok? Entonces voy a comentar todo excepto lo que tengo en el for. Y el escenario que quiero ejemplificar es cuando aquí en el for nuestro contador inicializa en 0, pero acá la condición de salida voy a poner que en lugar de menor va a ser menor igual. ¿Ok? Entonces en nuestro arreglo de números el length, el tamaño es de 3 porque tenemos 3 elementos. Entonces aquí en lugar de hacer 3 iteraciones haríamos 4 porque la comparación es cuando la comparación de salida es cuando i sea menor o igual a números. O sea, iríamos de 0 a 1, 2 y 3 en este caso. Así que al momento de mostrar la información de la posición 3 del arreglo de números, tendríamos un error, porque solamente tenemos posiciones de 0 hasta 2. ¿Ok? Entonces, para ver qué es lo que va a suceder, el error que va a suceder, voy a volver a correr el código. Solamente voy a correr esta parte del for. Y tenemos este error. En sí el for se pudo ejecutar. Tenemos elementos en el arreglo, este mensaje de aquí, y luego cada iteración del for. Pero como no hay posición 4, tenemos una excepción. El índice en este 4, perdón, índice 3 está fuera de los límites del arreglo. Entonces probablemente así a grandes rasgos y viendo un poquito el código, podemos darnos cuenta de que el error es este, de que simplemente tenemos que quitarle el igual. Pero a veces, y repito, sobre todo cuando estamos empezando, es difícil detectar ciertas cosas a simple vista. Entonces, en estos casos, es muy útil debuguear o depurar nuestra aplicación. Y para eso, aquí al lado izquierdo de nuestras líneas de código, al lado de los números de las líneas, tenemos que si pasamos el cursor, aparecen estos puntitos rojos. Estos puntos que podemos ubicar, que por ejemplo pongo el breakpoint aquí, me van a permitir detener la ejecución del código cuando quiero depurar. Entonces, hasta este punto, si pongo aquí mi breakpoint al lado del for, el código va a correr y se va a detener aquí en el for para que yo pueda ver qué es lo que está sucediendo dentro de este bucle. Entonces el breakpoint lo que hace es, como su nombre más o menos lo indica, es quebrar o detener la ejecución del código para que podamos de forma detenida analizar qué es lo que está sucediendo en el bloque o en la posición donde hayamos puesto el breakpoint. Así que ya que ubiqué el breakpoint al lado del for, lo que voy a hacer es irme a la pestaña de correr, de ejecutar, y a la opción de Start Debugging. Si tenemos VS Code en español, aquí debería decir iniciar depuración o algo similar. Entonces damos clic aquí o podemos seleccionar F5. Y cuando esto sucede, vamos a entrar en una serie de ventanas diferentes. ¿Ok? Vemos que el código corre, pero se detiene en este punto donde yo puse el breakpoint. Aunque, bueno, como comentario, si es la primera vez que van a depurar, que van a utilizar el debugger de .NET, les puede aparecer una opción aquí arribita donde tienen que seleccionar qué depurador o qué debugger van a utilizar.
Y normalmente la opción que aparece primero, que debe decir .NET 5 más y .NET Core, es la que seleccionan y ya con eso pueden depurar sin ningún problema. Si en esta primera iteración, perdón, depuración que van a hacer, ven que no aparece nada y que por ahí solamente se abre un archivo JSON, pueden volver a dar la misma opción, Run y Start Debugging, y en esa segunda, em, bueno, segundo intento, ya deberían poder debuguear y ver lo que yo estoy viendo en este momento. Ok, entonces vemos que en el código se detiene la ejecución y el for se pone de este color como amarillo. También vemos que hay mensajes en esta ventana que es Debug Console en lugar de terminal. Y también tenemos aquí arribita estas opciones, sus botones. El primero es Continue, el segundo se llama Step Over, el otro es Step Into y Step Out. Estos de acá son para volver a depurar y el último es para detener la depuración. También algo muy importante es que del lado izquierdo tenemos esta pestaña de Run and Debug, correr y depurar, donde tenemos dentro de la pestaña varias ventanas también, variables, watch, call stack y breakpoints. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos solamente un breakpoint que está en la clase program. Y aquí arriba en locals van a aparecer las variables locales dentro de nuestro código que hasta este punto se están alcanzando en la ejecución. Entonces, en la ventana de debug, de depurar, vemos que aparece el mensaje de elementos en el arreglo, o sea, este de acá, y ahora el compilador está detenido en el for. Para yo ver de forma detenida cada paso del for, doy clic en la opción de Step Over o simplemente seleccionar F10. Así que voy a dar clic en Step Over. Se compara el i. Primero se inicializó en 0. Ahora está en la comparación de esta condición. Avanzamos. Entro al bloque del for. Se imprime el mensaje. Veo aquí abajo que en Debug Console me está el mensaje de la primera iteración. Step Over otra vez. El i se incrementa. Entonces ahora i va a ser 1. Y cuando tenemos esta especie de variables que queremos tener en mente, que tenemos que tener cerca, aquí en Watch, en esta opción, en esta ventanita de acá, y dando clic en el botón de más para añadir una expresión, aquí puedo poner simplemente la variable i, doy enter y la variable i va a mostrarse aquí con su valor. ¿Ok? Entonces, asumiendo que en nuestro código, en nuestra clase que estemos depurando, tengamos muchas variables, aquí en locals van a estar mostrándose. Pero si queremos ponerle un énfasis especial a alguna variable o algún grupo de variables, podemos posicionarlas aquí en watch. Y aquí podemos ver de forma más clara el valor que van teniendo conforme vamos avanzando en el código. Ok, entonces seguimos avanzando. Y ahora es 1, se muestra el mensaje acá. Avanzamos otra vez y ahora es 2, lo vemos de este lado. También si pongo mi cursor aquí encima del i, se va a ver el valor de la variable. Sigo avanzando. Esta es el tercer mensaje que se muestra al usuario. Y hasta aquí todo va a estar bien. Entonces en la siguiente iteración del for, i ahora va a ser 3, lo cual es un error, ¿no? Como ya hemos visto, los elementos dentro del arreglo de números, las posiciones van de 0 hasta 2. Entonces aquí vamos a avanzar dentro del for y aquí es donde ya tenemos el error. ¿Ok? Entonces nota cómo cuando corrimos normal en la terminal sin debuguear, la excepción se muestra en la terminal, se le muestra al usuario. Y en este caso, cuando debugueamos, también la excepción se muestra este, como parte de la ventana del código, ¿no? Ok, entonces sigo avanzando, pues ya termina el depurador de ejecutarse. Así que en este punto ya salimos del depurador. Si vamos a la terminal, tenemos que simplemente seleccionar cualquier llave, cualquier tecla, perdón, para que se muestre la terminal normal. Y por ejemplo aquí también quiero mostrarles que si tenemos un breakpoint o un número de breakpoints dentro del código, pero corremos
sea, corremos de forma normal sin usar el depurador. La ejecución es la misma, la que ya teníamos antes de poner el breakpoint. Porque si no depuramos, no importa que tengamos el breakpoint, nunca vamos a entrar realmente a lo que es el debugger o el depurador de .NET. Ok, entonces ya habíamos dicho que el error es este, ¿no? Simplemente le quitamos el menor igual y ya la ejecución va a ser la correcta. Ok, entonces este fue un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar el debugger, pero créanme que es una herramienta muy útil, sobre todo cuando vayamos viendo cada vez programas más complejos y temas más complejos. El debugger puede ser una herramienta muy útil para detectar o evitar problemas en su código a futuro.